Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde, esperando que el Señor pues siga hablando en medio de su pueblo. Amén. Vamos a continuar esta semana ya sí con nuestro culto de lectura. Así que Marcos capítulo 9. Nuestro hermano Tony va a hacer la lectura de pie en voz alta desde el versículo 30 hasta el versículo 37. Vamos a leer. ¿Lo tenemos todos? Marcos 9 del 30 al 37. Gloria al Señor, todos. Amén. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a quien me envió. Amén. Amén a su palabra. Amén. Preciosa lectura, Amén. como siempre, que nos encandila, nos envuelve su palabra y nos alimenta sin ni siquiera solo con leerla es suficiente. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Tenemos a Jesús y a los discípulos saliendo del lugar donde ocurrió ¿el qué? ¿Se acuerdan? La liberación de ese niño que vino con un padre destrozado porque desde que era niño un espíritu inmundo lo atormentaba. Y los vemos caminando por la Galilea, encaminándose en calma, como ya dijimos. Poco a poco hay como un descenso hacia Jerusalén, pero bueno, hacia Jerusalén nunca se desciende, siempre se va subiendo. Una subida a Jerusalén, poco a poco, paulatinamente, deteniéndose en cada lugar, sirviendo, predicando, haciendo milagros, pero poco a poco, paulatinamente, nuestro Señor Jesucristo y los discípulos se dirigían a Jerusalén. Jesús seguía sin querer que supiesen de él. Incluso a estas alturas podemos aventurarnos a expresar un par de motivos por los que aún, inclusive a estas alturas, ya al final de su ministerio, la recta final, dirigiéndose a Jerusalén, donde iba a morir, Jesús seguía sin querer que nadie supiera por dónde estaba ni lo que él hacía. En primer lugar, no podemos olvidar lo que subyace de fondo detrás de esto, y es el plan perfecto del Señor soberano, que había un momento puntual y determinado en el cual tenía que ser entregado y morir. Y también, como no, el rechazo puntual del pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aparte de eso, el primer motivo seguramente tenga que ver con evitar su apresamiento. O sea, aunque todo se tenía que cumplir previamente el plan determinado por Dios, el Señor no iba como, venga, no pasa nada, paso por aquí, Dios va a evitar, no, sino que evitaba las circunstancias para no ser apresado, evitaba las circunstancias para que no conocieran de él. Y probablemente aún estaban en esa recta final en la cual el Señor no quería ser descubierto porque el plan tenía que seguir su curso. Y el primer motivo, de alguna manera, genera el segundo, y es que el Señor quería dedicarse en esta recta final exclusivamente a la instrucción continuada de sus discípulos. Quería enseñarles con calma en esa recta final, ya que sobre los 12 recaería toda la plenitud del Evangelio para que siguiera siendo trasladada al resto de los discípulos hasta el día de hoy nosotros. Para que vean la importancia de la enseñanza de estos 3 años y medio de nuestro Señor Jesús a los discípulos y cómo en el último periodo de su ministerio incrementó esos momentos a solas con ellos para poder seguir instruyéndolos.
Versículo 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos, ¿notan? Y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Esta es la segunda vez que Jesús anuncia su muerte a sus discípulos. Hemos podido ver consecutivamente en los capítulos 8, en este capítulo 9 y veremos en el capítulo 10 cómo están registrados esta enseñanza directa de Jesús a los 12 en cuanto tenía que ser apresado, padecer, morir y resucitar al tercer día. Notemos la intención de Jesús de dejar bien claro que el Hijo del Hombre tenía que pasar por estas situaciones y no quería dejarse ninguna coma suelta, quería poner todos los puntos sobre las is para que los discípulos se concienciaran de aquello que tenía que ocurrir. Y esto es brutal, y no solo porque la enseñanza era directa, una profecía clara de que su maestro amado iba a morir, sino que cada vez que enseñaba esta enseñanza, valga la redundancia, ¿quién estaba delante? Judas, aquel que lo iba a entregar. Y yo me pregunto, cuando leía este texto me preguntaba, ¿qué ocurriría en el corazón de Judas? ¿Qué ocurriría en el corazón de Judas hablando el Señor de su apresamiento, muerte y resurrección? Porque al principio vale, pero al final seguramente ya se estaban generando pensamientos en Judas de entregarle. ¿Qué ocurriría en el corazón de Judas? ¿Quieren que le diga lo que ocurriría? Nada. Nada. Porque el que no tiene al Señor y está tan hundido en su pecado y en su miseria, aunque las verdades te las digan a la cara, ni te inmutas. No ocurre nada, mientras que la apariencia y formes parte de los 12 te da igual. Por tanto, creemos que ocurriría algo en el corazón de Judas. Madre mía, ¿qué va? No ocurría nada. Porque los que no tienen al Señor no ocurre nada. Solo cuando el Señor viene te ocurre todo. A veces decimos, ¿por qué no pasa nada? No hay reacciones que no tienen al Señor. Sus acciones, reacciones, consecuencias en positivo, según las Escrituras, no es porque usted es algo, sino porque Dios hizo la obra en usted. Y en mí. No obstante, notemos también cómo la revelación de su apresamiento no demuestra acciones al margen de su voluntad, o sea, me apresarán y no tengo nada que hacer, esto funciona así. Todo lo contrario, sino que la profecía cumplida en plena voluntad y disposición se ejecutó tal como estaba previsto. En otras palabras, a Jesús no lo apresó nadie, Él se entregó voluntariamente. Amén. Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién lo entrega? Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. ¿Notan? Esto nos arroja una enseñanza tremenda, mis hermanos. Que las manos de Dios en ocasiones actúan por las manos de los hombres, incluso por manos de los hombres impíos. Amén. Amén. Brutal, mis hermanos. Dios actuando por una mano impía, moviéndose en acciones de bendición por manos de impíos. ¿Recuerdan a los hermanos de José? Amén. José, que soñaba y vestía su túnica de colores y vigilaba a sus hermanos y les daba los reportes a su padre, fue entregado por sus hermanos. Fue vendido y casi lo matan. Lo arrojaron ahí a un pozo profundo. Sin embargo, ¿qué vemos que nos dicen las Escrituras? Génesis 45, 4, 5. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿La mano fue la de los hermanos? Sí. Pero detrás de la mano de los hermanos impíos estaba la mano de Dios Todopoderoso. Amén. Por eso, aunque el agravio del impío será juzgado, y no nos podemos quedar impasibles delante del agravio del impío, tenemos que ir más allá del agravio, más allá de la maldad, y ver en la mano del impío
¿qué es esto? Ese es nuestro Dios. Por tanto, abre bien los ojos. Ver a Dios detrás del impío te ayuda a retener la ira que se puede generar en ti. Porque cuando ves a el que está cerca de Dios, no ve al malo, ve a Dios. Actúa en consecuencia de lo que ocurre, obviamente, pero ve a Dios. Sabe que todo está en sus manos. Y que sus hijos estamos con Él. Por tanto, ninguna mano del impío puede alterar tu camino si confías en tu Padre Celestial. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Los discípulos seguían confusos. Y quizá ya llego a sospechar que a estas alturas, incluso a lo mejor aunque lo entendían, en parte no le querían seguir preguntándole porque no querían entenderlo del todo. Dejemos de preguntar porque ¿qué es esto que se nos va? Que es, por favor, que lo que pensamos no sea, que no se nos marche nuestro Señor. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Después de un largo camino llegaron a Capernaum y entraron en una casa que, según dicen los que entienden, era la casa de Pedro. Jesús, al conocer de sus conversaciones y pensamientos, porque Jesús conocía los corazones de los hombres, durante el camino les preguntaba acerca de lo que hablaban en el camino, me refiero, pero ellos callaban, no le contestaban. El texto nos dice el por qué no contestaron de buenas a primeras a Jesús, porque entre ellos disputaban quién iba a ser el mayor. Y yo me aventuro a decir que estaban avergonzados después de la pregunta de Jesús. ¿Qué es lo que hablabais entre vosotros en el camino? Notemos el contraste de pensamiento para ver que es normal que la vergüenza surgiera por esa discusión absurda durante el camino. El contexto y la situación entre lo que Jesús habló y lo que le iba a acontecer a él, tengo que morir, tengo que resucitar al tercer día, a lo que los discípulos hablaban y deseaban. O sea, para que lo entiendan, mientras que Jesús hablaba que iba a morir, ellos hablaban de quién iba a ser el mayor. Tengo que morir, tengo que ser apresado, torturado, muerto y resucitado al tercer día. ¿Y ellos quién será el mayor? Y así vamos, mis hermanos. Mientras Jesús habla de cruces, nosotros hablamos de tronos. Mientras Él da su vida por nosotros, nosotros vivimos la vida que hemos recibido por gracia para nuestro propio beneficio. Él nos dice que va a morir y nosotros, por el camino, nos preguntamos unos a otros, ¿quién será el mayor? Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aleluya. Lo que se nos presenta en este relato y sus paralelos es una cuestión que Jesús no tardó en abordar en reiteradas ocasiones, en todas las ocasiones que los discípulos emergía esta soberbia descontextualizada, y el Señor siempre la atendía con diligencia, por medio de sus enseñanzas y sobre todo por medio de su espectacular ejemplo. Y la pregunta a contestar de todo esto que Jesús pretendía y que en esta tarde tenemos que contestar es ¿quién es el mayor? Esa es la pregunta. ¿Quién es el mayor? Es una pregunta que todos nos preguntamos en todos los contextos de nuestra vida, ya que asociamos el mayor con el de más alto nivel y por ende a aquel que se tiene que servir, respetar, dar cuentas, etc. Tanto buscamos quién es el mayor o averiguamos o intentamos ser nosotros el mayor. Tenemos esa búsqueda continua de observar quién es el mayor para rendirle esas cuentas, para rendirle esa pleitesía, etc. Lo hacemos en medio de las familias, lo hacemos en medio del trabajo o en cualquier entorno social, ¿o no? Uno busca a su jefe para darles cuentas, o al que tiene más canas en medio de la familia para así hacerlo. Es muy difícil que al hablar de estos estatus, de este tema, no se nos venga a la cabeza quién es el mayor, no se nos venga a la cabeza los escalafones, los rangos, las posiciones, el estatus y muchas cosas semejantes. Porque para todos el mayor es el que está más arriba, es a aquel que todos sirven. Y esto es algo natural, ya que por norma
Debe ser así. El que está por debajo deberá servir al que está por encima de él. Pensemos en un reino. Es un absurdo pensar que el rey tenga que servir a sus súbditos. Lo más normal es que los súbditos tengan que servir al rey, ¿o no lo creen? Y es que es imposible no asociar al mayor con aquel a quien tiene que ser servido, ya que el mayor está ligado a la grandeza. ¿Y cómo la grandeza se humillará para ser pequeña? Aquel que alcanza, aquel que llega, aquel que obtiene el primer lugar, son los valorados en esta sociedad, son los que están arriba y por ende aquellos a los que todos tienen que buscar para recibir su favor, aquellos que todos tienen que buscar para recibir su beneplácito, aquellos que todos tienen que servir. ¿Entienden esto? Amén. Pero como siempre en las Escrituras y su Evangelio, vivimos en el mundo al revés. Vivimos en el mundo al revés. No nos equivocamos al decir que cuando tú quieres acertar, ves al contrario que va el mundo. Acertarás siempre. El grande es el que sirve y el pequeño, por necesidad, es el servido. Eso es la Escritura. Al contrario completamente del mundo. Y el Señor lo enseñó desde siempre. Piensen ustedes en esta tarde conmigo un momento. Cómo Dios diseñó su creación, ya que este principio es tan antiguo como los cimientos de la tierra. Cuando una vida nace, sea humana o del reino animal, es la más pequeña del lugar la que nace de todo el entorno. Sin embargo, por naturaleza, es la que es atendida y servida, porque siempre la mayor sirve a la menor, porque la menor no tiene capacidad para hacer nada. ¿Entienden? Siempre cuando nace una criatura, no podemos pretender que la criatura ejerza nada. Es la más pequeña. Por ende, yo soy el mayor y tiene que servirme, pero la naturaleza que Dios implantó es inteligente. El mayor sirve al más pequeño. Sería un imposible que fuera la inversa por la incapacidad del recién nacido. Por tanto, en nuestro ADN, noten, Dios ya dejó este principio en nuestra sangre. Solo el pecado lo alteró. En el ADN, en la genética, mis hermanos, Dios puso el orden adecuado. El mayor servirá al menor. El pecado alteró el orden. Hay muchos relatos en las Escrituras que nos muestran este principio. Pero para no ser cansos y no separarnos mucho del contexto, atendemos a alguno que es semejante a nuestro texto de hoy. En cierta ocasión, la madre de Juan y Jacobo le sugirió a Jesús una cosa muy interesante. ¿Se acuerdan? Amén. Van así andando y la madre, pues inteligente, que mira el bienestar de sus hijos, le dijo: mira, cuando vengas en tu reino, ¿por qué no sientas a uno de mis hijos a tu derecha y a otro de mis hijos a la izquierda? ¿Te parece bien, Señor Jesús? Inteligente la madre. Pero entre otras cosas, Jesús le contestó lo siguiente, en el versículo 20 al 28 de Mateo, dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Notan? Todo lo que estamos hablando. Por naturaleza, el grande ejerce potestad sobre lo pequeño y lo pequeño sirve a aquello que es grande. Aquí lo dice. Pero continúa diciendo el Señor y dice: mas entre vosotros no será así. Amén. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. El Señor Jesucristo, de una manera contundente, les muestra que la grandeza del reino de los cielos nada tiene que ver con la grandeza de este mundo. ¡Aleluya! Amén. Que en su reino el grande sirve y el pequeño es el que tiene que ser servido. Amén. Esto pareciera como un castigo por la soberbia del que quiere ser el primero, pero no se refiere a esto el Señor en este pasaje, sino aquel que quiere ser grande. No lo dice en este texto en un contexto de maldad, quiere ser soberbio y grande, no. Aquel que quiere ser grande en este contexto se refiere a aquella persona que con deseos y diligencia quiere servirle. Y el pequeño en este contexto es el que necesita ser servido por su falta de capacidad. Por tanto, aquel que es grande, que ya tiene los recursos, tú quieres servir, tú quieres ser grande en este contexto, tú quieres ser grande, sirve a
Por tanto, por mandato natural no escrito, escrito en el ADN, y mandato escrito en las Escrituras, el mayor siempre debe servir al menor. Amén. ¿Lo creéis? Amén. Mis hermanos, ¿alguna vez han visto a un pastor con sus ovejas? En muchas ocasiones, ¿dónde los ponen? Ponen las ovejas detrás de él y las ovejas siguen al pastor. Pero en otras ocasiones, y el tío mío seguro que sabrá de esto, que cada vez que doy un dato de esto me ilustra después increíblemente. Cuando nos ponemos detrás, cuando el pastor se pone detrás de las ovejas es para vigilarlas. Y se pone detrás, ¿por qué? El mayor, el que tiene más capacidad, se pone detrás para observar el ganado, para que no se pierda en ocasiones. Pero un ejemplo más cercano, que todos ustedes lo habrán hecho seguro. Cuando van con sus hijos y no los tienen de la mano, ¿quién va delante? ¿Ustedes o sus hijos? Van delante los niños. ¿Por qué? Porque no quieres perderlos de vista. Porque el mayor es el último. Amén. Porque el mayor siempre va detrás, no adelante, sino detrás para poder observar cómo las ovejas y los niños caminan y no se pierden. Amén. Amén. En este nuestro relato de hoy así lo expresa Jesús. Marcos capítulo 9, verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Por tanto, tenemos una desagradable noticia para aquellos que quieren ser servidos y estar en los primeros lugares en el reino de los cielos, en el camino del Evangelio. El que anhele ser grande precisamente será el que más sirve. Esto solo es para esclavos, mis hermanos. Amén. Pero los discípulos no eran así. Estaban aún por construir. Aún había grados de soberbia en su corazón. De ahí a las continuas reiteraciones sobre el mismo tema. Como dijimos hace un momento, mientras que Jesús hablaba de cruces, ellos hablaban de tronos. Y esto es algo que no solo les pasa a ellos, mis hermanos. Ha pasado siempre a lo largo de la historia bíblica. Y nos pasa a nosotros en la actualidad. Siempre pasa. Nos pasa a nosotros de continuo. Cada día tenemos una lucha con esta tendencia pecaminosa llamada soberbia. Cada día. ¿Hay algo más soberbio que enseñándonos las Escrituras que debemos ser esclavos e hijos obedientes, solo queramos alcanzar lugares, tronos y posiciones y prestigio? ¿Hay algo más soberbio que teniendo que servir, deseemos ser servidos? Vivimos en tiempos extraños, de los cuales solo deseamos que nos sirvan, que nos atiendan, que seamos el primer pensamiento al acostarse y el primer pensamiento al levantarse de nuestro prójimo. Deseamos que nuestro prójimo esté altamente pensando en mí, cuidándome. No dejamos de pensar en que nos cuiden, que nos atiendan y que nos den. Vivimos en tiempos extraños, mientras que nosotros deseamos eso, no movemos ni un dedo por el prójimo que tenemos al lado. Queremos que se nos dé todo hecho y que nos sirvan con solicitud, pero hay cuando nosotros tenemos que ser los que sirvamos. Escuchen esto. En ocasiones llega a tal grado la soberbia, para que vean si es algo que se tiene que atajar en el día de hoy. En ocasiones llega a tal grado la soberbia que tras entender el principio que estamos presentando en el día de hoy respecto al que quiere ser grande, tiene que servir, servimos, pero no por obediencia, sino para ser grandes. No servimos por obediencia, sino para ser grandes. Hemos entendido el principio, lo hemos entendido. El que quiera ser grande, que sirva. Ah, pues voy a servir para ser grande, no por obediencia, sino por conveniencia personal. En ocasiones, el servicio, el desgaste, la humildad, entre comillas, están impulsados no por obediencia, sino por deseos de la carne. Nos decimos a nosotros mismos: ahora me humillo para después ser grande. Me humillo aquí para que hablen bien de mí allí. Y hay un deseo carnal, y como la canción de René, ponemos al Señor detrás del telón para que el aplauso lo recibamos nosotros. Pero como hemos dicho, la Biblia altera el orden de los factores que en el mundo damos por hechos. Lucas 14, 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Uno no puede hacer trampa. No podemos hacer trampa. Dios no puede ser burlado. Amén.
Como hemos dicho, en ocasiones servimos por un propósito oculto. ¿Cuál? Ser mayor. Ser el mayor. Pero el servicio no es una labor que se recompensa de esa manera. Uno no sirve para que se nos pague, sino servimos por un mandato directo de un rey a un siervo que obedece, estimando el servicio no como deuda, sino como privilegio. El servicio no lo hacemos porque se me debe. Se me ha dado tanto que aunque tenga 1.000.000 de vidas, nunca lo podré pagar. Por tanto, servimos como privilegio. No para que se nos pague. Jesús no estaba diciendo, mis hermanos, mis discípulos, si ahora servís, después os servirán a vosotros. O sea, que para ser el mayor mañana, hoy tenéis que empezar desde abajo y ya llegará un momento que alcancéis un lugar privilegiado. No estaba diciendo eso, para nada. Ser el mayor tiene que ver con servir siempre. La recompensa es la propia obediencia. Para vivir como siervo aquí, para llegar a ser siervo eterno allí, no hay un final contigo en un trono rodeado de alabanza. En el cielo seguiremos todos postrados ante Él, sirviendo. No hay un final donde nosotros seamos el centro. Olvídate, no haces nada aquí si lo crees. No llegaremos a servir aquí para ser grandes allí. Él siempre será el grande. Por tanto, aquel que se quiera humillar para obtener la grandeza, será humillado igualmente. A tu iglesia podrás engañar, a tus hermanos también, a tu pastor también, pero jamás al omnisciente. ¿Cuántos lo creen? Rápidamente, lo que hoy nos tenemos que preguntar es cómo solucionar esto. Cómo ponerle medida a esto. Cómo atender a estas sabias palabras de nuestro Señor Jesús, las cuales atraviesan el espacio y el tiempo y irrumpen en una iglesia pequeña en Benidorm, aquí en casa de David, enseñándonos estos principios tan maravillosos. Lo primero de todo es que tenemos que admitir, como siempre, nuestra soberbia. Admitir que somos soberbios, si es que la hay. Y créanme que en ocasiones, más ocasiones de las que nos creemos, existe la soberbia en nuestros corazones. Si recién hemos explicado que en ocasiones la soberbia se muestra con cara de humildad, ¿no creen que podemos caer en ese pecado tan fácilmente? Debemos prestar atención, mis hermanos. Presten atención porque ahora esto es el recurso, los recursos para poder evitar esto. Debemos prestar atención a todo lo que hacemos, hablamos en nuestro camino del Evangelio y prestar atención a las intenciones de cada una de nuestras acciones. Si lo hacemos por la cruz o por el trono, si es por obediencia o por la recompensa. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto en esta iglesia? Tómate 2 minutos antes de hacer cualquier cosa para ver qué es lo que te impulsa a hacer esa acción. Recuerda que Dios no solo juzga la acción, sino la intención que impulsa la acción. No solo la acción, sino la acción impulsada por el corazón y ¿qué es lo que ha sido impulsada esa acción? Con tu corazón, tu interior. Vemos como el apóstol Pablo nos enseña que si hacemos las cosas sin amor, aunque eches tu cuerpo a quemar. Muy fuerte. Si echares tu cuerpo, de nada sirve. Tu cuerpo quema. Y vemos como el Señor en cierta ocasión en 1 Corintios capítulo 4, verso 5. O sea, el apóstol Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Noten cómo Dios no solo mide lo que haces, sino el por qué lo haces. Tenemos que estar muy atentos porque los soberbios, los que están por el trono más que por la cruz, pronto les llegará la caída. Dice la Escritura en Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu.
Por tanto, si no ponemos límites a la soberbia, si no analizamos cada intención que hacemos, si no analizamos por qué venimos al culto, por qué extendemos la mano al prójimo, por qué hacemos aquello, por qué perdemos, si no examinamos el por qué cada día, podemos desviarnos y no poner límite a la soberbia y al final caer, mis hermanos. Sin embargo, se nos dice en las Escrituras, Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y tiembla ante mi palabra. Aleluya. Pues lo primero que tenemos que hacer es estar atentos, conscientes de nuestras acciones y reconocer si hay soberbia y rectificarla. Amén. Piensa cada día qué es lo que haces. No vivamos robotizados. Analicemos por qué buscamos al Señor, por qué hacemos las cosas. Que el que nos ve es Él. Amén. El que examina nuestro corazón es Él. Es a Él que le tenemos que dar cuenta. Y Él no puede ser burlado. En segundo lugar, rápidamente, tenemos que entender cuál es nuestra posición y cuál es nuestro propósito para que estas soberbias no lleguen de querer ser el mayor. ¿Nuestra posición es clara o no es clara? Somos siervos, somos hijos, somos súbditos, somos esclavos, somos aquellos que se postran, aquellos que obedecen, aquellos que sirven. No estamos a la cabeza, estamos a sus pies. Amén. Olvídate, estamos a sus pies. No está la iglesia a sus pies, el pastor a la cabeza. Yo a los pies, el primero. Todos estamos a sus pies. Y nuestra posición determina nuestro propósito y cometido. Aquel que es siervo y está a sus pies, su único cometido es el servicio y la obediencia. Vivimos en un tiempo que decimos ser siervos de Cristo, pero sin mover un músculo como tales. Parece que hemos entendido mal el concepto de ser siervo, creyendo que solo con alzar mis manos y una oración es suficiente. Soy esclavo de Jesucristo. Pero servir a Cristo es obedecer tanto en aquello que nos prohíbe como en aquello que nos ordena. Amén. Y es muy curioso cómo las Escrituras nos enseñan una parte de cómo servirle a Él que parece que ignoramos. Y permítanme leerlo con detenimiento. Dice Mateo 25, 34, 40, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Podemos ver cómo el Señor describe el servicio a Él en el servicio al prójimo. Sacar al prójimo de la ecuación es sacar a Cristo de la ecuación. Querer alzar la mano al cielo mientras que se la niegas a tu hermano es la mayor hipocresía que existe. Amén. Es un desvarío en consonancia con la Escritura, porque la mano extendida a tu hermano es una mano extendida a Jesucristo. Es por eso que Jesús en nuestro texto utiliza a un niño como ejemplo, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole de sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió. En primer lugar, el ejemplo está puesto para hacernos ver que la inocencia, carácter y humildad y sencillez de un niño es el carácter necesario para acceder a la ciudadanía celestial. Por eso pone a un niño, la inocencia de un niño, la humildad de un niño, la simpleza de un niño. Los niños están en su salvo. Los soberbios fuera de la puerta. Amén. Por eso en el paralelo de Mateo leemos lo siguiente: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Notan toda la simetría que tiene la Escritura? Pero en segundo lugar, el ejemplo está puesto para que entendamos que recibir al prójimo, o sea, recibir a un niño que para nosotros quizá no sea importante, recibir al prójimo es recibir a Cristo, y recibir a Cristo es recibir a aquel que lo envió.
Por tanto, si le ponemos la mano a un niño y no le dejamos entrar a la recepción de nuestra ayuda, y entienda ese niño no solo como un niño pequeño, sino como cualquier hermano de la congregación, hermana de la congregación, le estamos diciendo que no al niño, que no a Cristo y que no al Padre Celestial. Noten la importancia de no atender al que tiene sentado a su lado. ¿Quiere ser mayor? Sirva a su hermano. Por último, en tercer lugar, podemos conseguir anular nuestra soberbia y nuestro deseo de ser grande anulando el deseo de la recompensa. Otra vez. Podemos anular nuestra soberbia y nuestro deseo de ser grande anulando y haciendo un ejercicio en nuestro corazón para anular el deseo de la recompensa. Hemos dicho antes que a veces la soberbia se disfraza de humildad, ya que uno sirve por ciertas conveniencias, por la recompensa que vendrá después. Por tanto, si nosotros anulamos en nuestro corazón el deseo de la recompensa, automáticamente se anula el deseo cualquiera de querer ser mayor. Porque no hay recompensa. Para ser más exactos y matizar más, hilar más fino. Para ser más exactos, no se trata de anular el deseo de la recompensa tal cual, ya que obviamente hay una recompensa. Más bien se trata de poner el foco en la recompensa adecuada. Porque hay una recompensa, y obviamente que estamos para recibir una recompensa, pero el foco está desenfocado. Tenemos que enfocarnos en la recompensa adecuada. La recompensa para los cristianos no debe ser el primero. La recompensa para los creyentes no es alcanzar posiciones. La recompensa para el creyente no es tener estatus, reputación. La recompensa para el creyente no es tener un cargo de servicio en la congregación. La recompensa para los creyentes ni siquiera es el cielo. La recompensa para los creyentes es Cristo. Amén. Nunca la recompensa es un algo. Siempre la recompensa fue ¿quién? Amén, Señor, amén. No es un lugar, Cristo es un lugar. Dios Padre hizo hueco para que podamos estar juntamente con Cristo y Él aquí. El lugar es Él, Dios es el cielo. Amén. Dios es el cielo. Esa es la recompensa, ser uno con Cristo, para ser uno con el Padre. Liberarnos de este cuerpo de muerte que nos arrastra a hacer el mal, para poder servirle en libertad, continuidad y diligencia por una eternidad. La recompensa no es el cielo, sino el que está sentado en el trono. Amén. Amén. Él es lo hermoso, Él son las perlas, Él es el cristal, Él es el oro. Gloria a Dios. Cristo es el todo. No es que no haya recompensa, Cristo es la recompensa. Por tanto, solo siendo Él el premio, podemos ser siervos sinceros y verdaderos. Porque no hay aspiraciones personales, no hay lugares, solo es una persona, un objeto en el cual seguimos cada día poniendo los ojos en Él. Él es la recompensa, alcanzarlo. Amén. No se puede despertar la soberbia para aquel que solo quiere a Cristo. Porque no queremos otra cosa. No quiero nada, posiciones, nada. Dejarme en una esquina, alabando al Señor hasta que Él venga. Sirviendo a mi prójimo cada vez que se me ordene. No quiero aparecer invisible, pero lo quiero a Él. Amén. Y por último, cómo no, poner los ojos en aquel que perseguimos. Poner los ojos en nuestro Señor Jesús, el cual es el ejemplo de humildad y de servicio que ha existido y existirá en todos los tiempos. En una ocasión que hemos mencionado anteriormente, cuando la madre de Juan y Jacobo le preguntó que se sentaran a su diestra y a su siniestra a sus hijos, y el Señor les dijo el ejemplo de los gobernantes, en el versículo 28 les dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate. El Hijo del Hombre vino no para servir, no para ser servido, sino para servir. ¡Qué locura de ejemplo es esta!
Nuestro Señor Jesús es ejemplo en todo para nosotros. No existe mayor ejemplo en el mundo, en cualquier área que le pongamos. Pero cuando lo vemos en su humildad de servicio, nos podemos quedar atónitos y sin oxígeno. Podemos morir de ver su gran humildad y servicio. ¿Dónde podemos encontrar un mayor ejemplo de grandeza? ¿Dónde podemos encontrar un mayor ejemplo de humildad y de servicio? En ninguna parte. Solo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si la humildad y el servicio se cuantifica en base a la grandeza del que la practica, ahí tenemos nuestra respuesta. Porque el que sirvió y murió era rey. Amén. 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 El más grande. El verbo de vida. Dios hecho carne. ¿Cómo? No es imposible más humildad. Gloria a Dios. Es imposible otro ejemplo de grandeza. Todos sabemos de las obras de servicio de nuestro Señor Jesucristo, empezando desde su despojamiento, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, pasando por la muerte de cruz. ¿Cuántos ejemplos de humildad nos dio? Permítanme terminar esta tarde con una última lectura, que de verdad que es imposible. Yo no sé, mis hermanos, yo no sé lo que sentirían estos 12 al estar allí. Pero miren lo que dice Juan capítulo 13, verso del 1 hacia adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Los amó hasta el fin. Aleluya. Y cuando cenaban con él, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El rey quitándose su manto. Y tomando una toalla. ¿Qué cambio? Me quito el manto y me ciño una toalla. Oh Señor. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aleluya. Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús le respondió: si no te lavas, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, yo no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Y por eso dijo: no estáis limpios todos. Noten ahora. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Amén. Gloria a Dios. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, también hagáis vosotros. Gloria a Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si el Señor de gloria Amén. no solo deja su trono, no solo muere, sino que es capaz de lavar los pies, mis hermanos, de quitarse el manto y ceñirse una toalla y lavar los pies a los discípulos. ¡Qué gesto más increíble! Amén. No hay mayor ejemplo de amor, de servicio, de obediencia, de compasión, que humillarse para ayudar al prójimo. Que alguno de nosotros hagamos como Él y ayudemos a que nuestros hermanos se limpien. Amén, Señor. Que cuando veamos a nuestros hermanos con los pies sucios, no nos dé cosa quitarnos el manto y ceñirnos la toalla. Por favor. Incluso aunque algunos de ellos sean sospechosos.
como fue Judas. Porque el Señor no se saltó a Judas cuando lavó los pies, sino que también tomó sus pies y los lavó, aún sabiendo lo que iba a hacer. Esto es muy fuerte, mis hermanos. Él nos dio el ejemplo. Amén. Por tanto, si ponemos los ojos en Él, que es nuestro ejemplo, podremos anular la soberbia, porque su ejemplo nos transforma. Amén. Aleluya. Jesucristo no fue un orador solamente, predicó con su vida. Amén. Su vida, su ejemplo, me cambia. Su ejemplo nos hace ser humildes si queremos ser como Él. Bendito sea. Mis hermanos, en conclusión, más o menos, comentamos con esa pregunta: ¿quién es el mayor? Y el mayor es Él. Él es el mayor. Por tanto, que en ningún camino se nos ocurra discutir de tronos, mientras que el Señor habla de cruces. Alineémonos con el pensamiento de nuestro Redentor. Y si Él habla de cruces, nosotros hablemos de cruces. No se nos ocurra pensar que el final de la historia termina con nosotros en el trono. Él es la historia, Él es el trono. Y Él es el único centro de atención. En el nombre de Jesús. Que Él siempre sea el mayor en nuestras vidas, para que no se despierte ninguna soberbia en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza.